10. El siglo XVIII. Expulsión de los jesuitas. Las Malvinas. El virreinato. Al morir Carlos II sin descendencia, se ciñó la corona Felipe V, que era duque de Anjou y pertenecía a la dinastía de los Borbones, de la cual no saldrían buenos reyes para España. Su ascensión al trono dio lugar a la Guerra de Sucesión, 1702-1713, que concluiría con el Tratado de Utrecht, muy desfavorable a los españoles. En virtud del mismo, Portugal obtiene la colonia del Sacramento, e Inglaterra, además de quedarse con Gibraltar, logra ventajas comerciales que tendrían fuerte influencia en el Río de la Plata. Entre 1721 y 1734, ocurrieron graves sucesos en Asunción, donde el vecindario se ha opuesto a las autoridades designadas por el virrey del Perú, eligiéndolas por sí y dando lugar al gobierno comunero, vale decir, del común, que tiene antecedentes en una antigua revuelta castellana, sofocada a sangre y fuego. También la paraguaya fue finalmente reprimida por el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo. Mediante el Tratado de Permuta, 1750, los portugueses se comprometen a entregar la colonia del Sacramento, recibiendo en cambio las misiones jesuíticas establecidas al este del río Uruguay, trueque que les resultaba sumamente ventajoso. Pero indios y jesuitas se resisten, estallando la Guerra Guaranítica. Los combates se prolongan 3 años y el tratado queda sin efecto. En 1766 reinaba Carlos III, cuarto rey Borbón, afrancesado e imbuido de las ideas iluministas que estaban de moda por entonces. Ideas estas que exaltaban las excelencias de la razón humana por encima de todo dogma, veían en la ciencia un camino infalible para lograr el progreso indefinido y, siguiendo el pensamiento de Voltaire, abrigaban un fuerte encono contra la Iglesia católica, a la que tildaban de retrógrada y oscurantista. Por otra parte, los Borbones eran centralistas y procuraban colocar bajo su control la mayor cantidad posible de actividades políticas, sociales, culturales e, incluso, religiosas que se desarrollaban en sus dominios. Es natural, entonces, que recelaran de los jesuitas, ya que ellos, además de contar en sus filas con figuras de gran relieve intelectual y adversas al modo de pensar en boga, poseían un apreciable poder temporal, el cual se manifestaba aquí de manera patente, en las numerosas y florecientes reducciones que regían, habiendo conseguido triunfar en la reciente guerra guaranítica, durante cuyo transcurso sus milicias se enfrentaron eficazmente a las tropas portuguesas y españolas, hasta hacer fracasar el Tratado de Permuta. El 27 de febrero de 1767, Carlos III firma un decreto por el que despoja de sus bienes a la Compañía de Jesús. Gobernaba Buenos Aires Francisco de Paula Bucarelli, a quien se encomienda su cumplimiento, que importaba expulsar de estos territorios a los jesuitas. Bucarelli actúa rápidamente y a lo largo del mes de julio, se apodera de los colegios pertenecientes a la orden, remitiendo a España los religiosos que enseñaban en esos establecimientos y que no se resistieron. Para ocupar las reducciones, reunió en Buenos Aires a sus caciques y regidores, agasajándolos y procurando ganar su buena disposición. Tampoco resistieron en esta oportunidad los jesuitas y el cuidado de aquellas notables obras suyas fue confiado a otras órdenes religiosas, que fracasaron en la empresa. Al poco tiempo, las un día prósperas reducciones estaban sumidas en la anarquía y fueron cayendo en el mayor de los abandonos. Hoy nos admiramos ante sus ruinas, rescatadas de la selva que terminó por invadirlas, voraz. En algún momento de esta narración, mencionamos que el holandés Sebaldo de Weert dio su nombre a unas islas que llamó Sebaldinas, limitándose a avistarlas sin desembarcar en ellas. Fue el 31 de enero de 1764 cuando el francés Antonio de Bougainville tomó posesión de tales islas a nombre de Luis XV y, siendo natural del puerto de Saint-Malo, las bautizó Malouines. Fundó allí, asimismo, la ciudad de Port Louis. Enterada España del asunto, elevó una formal protesta que Francia admitió, procediendo a restituir el archipiélago. En 1767, viajó hasta él una flota en que viajaban Bougainville y Felipe Ruiz Puente, nombrado gobernador de las islas por Bucarelli. El 1 de abril, se arrió la bandera francesa y se izó la española en Port Louis, que pasó a llamarse Puerto Soledad. A todo esto, entre la toma de posesión realizada por Bougainville en 1764 y la devolución concretada en 1767, ocurrió un hecho inesperado. El inglés John Byron llegó al lugar y, suponiéndolo abandonado, fundó Port Egmont. Tal fundación fue realizada en el islote de la Trinidad, Souders para los británicos, al norte de la Gran Malvina, sin tener conocimiento de la existencia de Port Louis, con el que los ingleses toparon más tarde. Al saber de la presencia inglesa, España vuelve a protestar, pero Gran Bretaña pone condiciones para concluir con la usurpación.
de modo que se imparten órdenes a Bucareli y este envía al sur una escuadrilla, al mando del capitán Juan Ignacio de Madariaga, que expulsa a los intrusos luego de un breve enfrentamiento. La expedición hiere el honor inglés, exigiendo el rey Jorge III una reparación a Carlos III. Y se arriba a una solución típicamente diplomática, que España devuelva simbólicamente por Egmont a Inglaterra, con la condición de que ésta se retire luego de allí, por su propia voluntad. Así se hace y, aunque a regañadientes, los súbditos británicos cumplen su parte y abandonan las Malvinas, el 20 de mayo de 1774. A partir de ese momento, España señorea sin discusión sobre el archipiélago, sucediéndose 11 gobernadores insulares hasta la formación de nuestra primera junta, en mayo de 1810. Administrativamente, las Malvinas dependían de Buenos Aires. Hacia el siglo XVII, ya había hecho su aparición en las llanuras del Río de la Plata y en las que se extendían al sur del Brasil un personaje característico, el gaucho, que en portugués llamaron Gauderio. Hombre libre, de a caballo, diestro en las tareas rurales, manejaba el lazo y las boleadoras, habiendo aprendido de los indios el uso de estas. Anduvo errante al principio, solitario y sin querencia. Más tarde, peón de estancia o dueño de algunos animales, tuvo rancho y familia. El virreinato del Río de la Plata nace como una respuesta militar a las pretensiones territoriales de Portugal, que cuenta con el apoyo británico pues, por un lado, Inglaterra juega en el caso sus propios intereses comerciales y, además, la política exterior lusitana coincidió tradicionalmente con la inglesa. Los portugueses, en efecto, presionan constantemente sobre las posesiones españolas linderas con el Brasil y ocupan a la sazón colonia. Estamos en 1776 y zarpa de Cádiz una poderosa flota, que tiene al frente a don Pedro de Ceballos, teniente general y exgobernador de Buenos Aires, que ha recibido el título de virrey, vicerrey, y viaja con el objeto de poner coto a los avances portugueses en esta zona. Ceballos ocupa Santa Catalina en febrero de 1777, en junio, la colonia del Sacramento, arrasando sus fortificaciones para que no pueda volver a ser utilizada con fines bélicos. También, curiosamente, llega a adueñarse más tarde de la isla portuguesa de Fernando Poo, frente a las costas africanas de Guinea Ecuatorial que, así, integrará el virreinato del Río de la Plata hasta su disolución. El Pacto de San Ildefonso restablece la paz entre España y Portugal. Por otra parte, Inglaterra enfrenta el grave problema que le suscita la rebelión de sus colonias norteamericanas. De modo que aquí se inicia un periodo apacible. Cumplida su misión, Ceballos retiene solo 8 meses el cargo que se le confiara. En 1778, lo transfiere a su sucesor, Juan José de Bertis, nacido en México y que ya se había desempeñado antes como gobernador de Buenos Aires, al igual que Ceballos. Durante la gestión de Bertis fue dictada la Real Ordenanza de Intendentes, en virtud de la cual se crea esa nueva dignidad y se divide el virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias, a saber, de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Charcas, Potosí, Cochabamba y Puno. Como puede apreciarse, el virreinato comprendía Paraguay y el Alto Perú, amén de la banda oriental, actualmente el Uruguay, existiendo buenas razones para sostener la conveniencia de que estén todos ellos incluidos en una gran unidad geopolítica. Desde 1783, Buenos Aires contó con su propia audiencia, dejando de depender judicialmente de la de Charcas, según lo solicitara Ceballos a poco de iniciar su gestión. Bertis fue un excelente gobernante. Inauguró el alumbrado de calles y plazas, conociéndoselo por eso como el virrey de las luminarias, construyó un teatro, casa de comedias, plantó la Alameda, un paseo junto al río, instaló el protomedicato, que habilitaba para el ejercicio de la medicina, erigió la casa de niños expósitos donde, además de cumplir su finalidad de acoger chicos abandonados, funcionó la primera imprenta que hubo en Buenos Aires, construida por los jesuitas en Misiones y arrumbada por entonces en Córdoba. Durante la administración de Bertis se levantó un censo, que arrojó las cifras siguientes: para la ciudad porteña 24.750 habitantes, para su campaña, 12.925. Hubo 11 virreyes en el Río de la Plata, incluyendo entre ellos a Uleígue y a Lainiers, interinos, como así también a Cisneros, designado por la Junta Central que, desde Sevilla, gobernaba a nombre de Fernando VII, preso por Napoleón. Se excluye en cambio a Ruiz Huidobro, nombrado por otra junta que, contemporáneamente, se había formado en Galicia, también a Elío, ya que nunca llegó a hacer pie en Buenos Aires con ese título. Los virreyes fueron estos: Pedro de Ceballos, Juan José de Bertis, Nicolás Cristóbal del Campo, Marqués de Loreto, Nicolás Antonio de Arredondo, Pedro Melo de Portugal, Antonio Uleígue y Feliú
Gabriel de Avilés, Marqués de Avilés, Joaquín del Pino, Rafael de Sobremonte, Marqués de Sobremonte, Santiago de la Liniers, luego conde de Buenos Aires, y Baltasar Hidalgo de Cisneros. Mandaba el virrey Sobremonte cuando, en abril de 1806, zarpó de la ciudad del Cabo, sur de África, una expedición inglesa al mando del comodoro Sir John Popham. Su objetivo era llegar al Río de la Plata y apoderarse de Buenos Aires. Para fijar los límites de sus dominios con Portugal, España envió al marino y naturalista don Félix de Azara, que permaneció en el Paraguay y el Río de la Plata entre 1781 y 1801, recorriendo estas regiones con fines científicos, en extensos viajes. Como fruto de ellos, escribió varios libros, que aparecieron primero en francés y luego en español. Esos libros fueron los siguientes: Apuntes para la historia de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata, Apuntes para la historia natural de los pájaros del Paraguay y Río de la Plata, y Viaje por la América Meridional. Bernardino Rivadavia tradujo una de tales obras. Antes que Azara, otros viajeros habían ido dejando por escrito sus observaciones científicas, referidas a lo que sería nuestro país. El primero fue un compañero de Magallanes, Antonio Pigafetta, marino lombardo, que completó el periplo con Sebastián Elcano y redactó un volumen que tituló, en su lengua natal, Primo Viaggio intorno al globo terráqueo, 1556. Tomás Faulkner era un jesuita inglés, que residió aquí entre 1737 y 1767, reconociendo gran parte del territorio, desde el Chaco hasta la Patagonia. Es autor de A Description of Patagonia and the Joining Parts of South America, 1774. Alejandro Malaspina, navegante y explorador italiano al servicio de España, de cuya marina formó parte, arribó al Río de la Plata al frente de una expedición científica, en 1789. Realizó observaciones astronómicas e hidrográficas, relevó luego la costa patagónica, dobló el Cabo de Hornos y prosiguió su navegación por la orilla americana del Pacífico. Publicó luego su libro La Vuelta al Mundo por las Corbetas, descubierta y atrevida, al mando del capitán de navío de Alejandro Malaspina desde 1789 a 1794. Después del paso de Azara, cabe mencionar el de Carlos Darwin, autor inglés de la teoría evolucionista, que inició en 1831 su singladura en torno al globo a bordo del Beagle, recorriendo la zona austral argentina y dejando constancia de las experiencias recogidas en su célebre viaje de un naturalista alrededor del mundo. El francés Alcides de Orbinge también recorre el país entre 1826 y 1833, escribiendo una obra titulada Voyage dans l'Amérique méridionale. Y otro francés, Martin de Mussy, contratado por Urquiza en 1860, levanta minuciosos mapas de la República. Citaré por último a Francisco P. Moreno, 18521929, el famoso Perito Moreno, que defendió patrióticamente la posición argentina en la cuestión limítrofe con Chile, valiéndose para ello de los profundos conocimientos adquiridos en sus incansables exploraciones de nuestros ríos, costas y montañas del sur. Son algunas de sus obras: Apuntes sobre las tierras patagónicas, Viaje a la Patagonia Austral, Viaje a la Patagonia Septentrional, Resto de un antiguo continente hoy sumergido, El origen del hombre americano.